Gracias a su entrega en la cruz, que de su costado brotó sangre y agua, y de que ha vencido la muerte, y que nosotros lo proclamamos Señor. Eso significa este velón grande, el cirio, o sea, Kyrios, del griego antiguo. La palabra Kyrios significa el Señor, y por tanto el Señor resucitado. El Señor resucitado que da sentido a nuestra vida y nuestra existencia. El Señor resucitado, vencedor de la muerte, que también ha creado para el mundo de hoy toda una cultura que tiene como base también unos valores éticos y morales que intentamos caminar y vivir según ellos. Gracias a Cristo, muerto y resucitado, vencedor de la muerte, que la gracia de la fe que de Él hemos obtenido, pues ante todo es gracia que nos aguarda hasta la vida eterna. Hermanos, hermanas, meditar sobre la resurrección del Señor en este día glorioso, el que preparamos durante 40 días, el tiempo de la Cuaresma fue eso, preparar esta renovación que reactualiza, que vuelve a realizarse entre nosotros la obra maravillosa, excelsa y magnífica de nuestra salvación, la de Cristo muerto y resucitado. En la primera lectura escuchamos uno de los 5 discursos que vamos a escuchar durante el tiempo de Pascua. Los 5 discursos, 4 de Pedro, el de hoy es de Pedro, y uno después a la altura del capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, el libro más católico que tiene la Biblia. ¿No se han dado cuenta que los protestantes no leen ese libro? No lo leen. El libro más católico que tiene la Biblia. 5 discursos sobre ¿qué cosa? Sobre el querigma. ¿Qué significa eso? Significa el anuncio de Cristo encarnado, padecido, muerto, sepultado, resucitado, vencedor de la muerte, y luego al final de este tiempo de Pascua también lo proclamaremos sentado a la derecha del Padre. Esa es la esencia de nuestra fe y de nuestra predicación. La pregunta básica serían 2 para concluir casi en este día. Es decir, ¿es certeza, es certero y es verdadero hablar de Cristo que venció la muerte, decir de Cristo resucitado? Más aún, la segunda pregunta, ¿Cristo existió de verdad? Digo esto porque siempre para esta época de la Cuaresma, y sobre todo cuando llega la Semana Santa, vemos 2 o 3, porque hay gente que a veces cree que descubre el agua tibia. Vi la semana pasada, no sé si era como miércoles o jueves, en un programa muy famoso, en donde hay un disertador allí, un creador de opinión que se llama José La Luz, que discutía con un pastor evangélico llamado Rafi Paz. Y entonces José La Luz insiste y dice, no, porque no tenemos ninguna prueba de que Jesús existió. Y claro, primero la ignorancia de José La Luz, y por el otro lado, la estupidez también del pastor que discutía con él. Es decir, primero, que lo que decía José La Luz es tan viejo, como que decimos lo de campo, eso es más viejo que Isracay. Eso es más viejo que Isracay. Es decir, 200 años, surge junto con la Revolución Francesa, y ya saben la idea de la Revolución Francesa, contra la fe y contra la iglesia. Surge allí esa pregunta que prácticamente nunca se había discutido sobre el tema de si de verdad Jesús existió. Y para que estén un poco alerta también, porque a veces nos confunden fácilmente, es verdad que podemos darle más crédito a lo que dijo, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, Flavio Josefo o Plinio el Viejo. Me refiero a 3 historiadores de la época romana, 3 historiadores. Le podemos dar más credibilidad a ellos porque simplemente no eran, digamos, religiosos.
que al testimonio de los evangelios, o al menos de los evangelios, digamos, canónicos. Cuando digo evangelios canónicos, me refiero a los que están, que forman parte de la Biblia, porque hay otros 17 evangelios, no sé si sabían, otros 17 evangelios que no forman parte del canon, es decir, del conjunto de la Sagrada Escritura. Es decir, ¿por qué darle más autoridad a lo que pudo decir? Ojo, que lo que dijo Plinio y lo que mencionaba Eusebio de Cesarea era referente y verdadero respecto a que narra de alguna manera y menciona a Jesús. Sin embargo, nosotros hoy no solamente hablamos de Jesús, sino que hablamos de Jesús el Cristo. Y tenemos que decirlo de manera conjunta, Jesús el Cristo, porque si decimos solo Jesús, decimos solo del Jesús histórico, el que pasó haciendo el bien, el que pasó curando, el que pasó haciendo milagros, pero también tenemos que profesarlo como Jesús, el que ha resucitado, el que ha vencido la muerte. Y ese camino entonces es un camino que la pregunta básica sería: ¿y cómo podemos llegar a un hecho y a un acontecimiento del que sí entonces no tenemos, digamos, elementos seguros de testimonio? Y la pregunta: ¿no tenemos testimonio? Bueno, el testimonio de los evangelios. Y el texto de hoy, ¿cómo dice el texto? Dice que llegó primero Pedro, o sea, segundo Pedro, llegó Juan, el discípulo amado. Dice que miró, no entró, y después entonces entró y dice, vio y creyó. ¿Saben qué pasa, amigos? Que finalmente el testimonio de estos hombres, que no solamente tuvieron la oportunidad y la dicha de ese primer momento de la resurrección de Cristo, es decir, de encontrar mortajas y sudario, no obsta para nada, ni tiene ningún valor si finalmente la fe en Cristo no es gracia. Reitero, si no es gracia, porque no puede existir una fe finalmente de la cabeza. Ojo, cuando digo que no puede existir una fe de la cabeza, lo que estoy diciendo no es que no estoy diciendo que no pueda ser explicada racionalmente, que puede y debe ser explicada, porque para eso está toda la teología, para explicar racionalmente una realidad que nos rebasa a nosotros, el hecho de que Cristo ha vencido la muerte y ha resucitado. Ante todo, no es solamente la certeza de los testigos fidedignos, dignos de fe, sino que ante todo también hoy sigue siendo gracia. Por eso en la iglesia todos los signos de estos días, sobre todo, son signos que nos hablan exactamente de eso, de Cristo muerto y resucitado, como explicaba anoche el sirio, que es Cristo, que es luz, Cristo que es el Señor. Y como decía al inicio, cuando encendíamos el fuego allá y bendecíamos, Él es también Señor del tiempo y de la historia. Amigos, amigas, al celebrar dichosos en este día la resurrección de Cristo, que tú y yo podamos tener por su gracia, por sus dones, por su resurrección, pues comprender honda y profundamente por su gracia que Él ha resucitado, que ha vencido la muerte y que con Él se ha abierto el camino que vence la absurdidad de la existencia, que vence el sinsentido de la existencia y que por el contrario nos ha trazado el camino donde podemos seguirle y dar razón de nuestra existencia porque Él ha resucitado. Que el Señor nos bendiga abundantemente. Amén. Amén.